Bien, agradecidos al Señor por esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Los hermanos han visto con cada uno de los líderes del grupo, las hermanas están ahí, se dan cuenta de lo que habla Santiago y quiero mostrar algunos detalles. Lo que habló el hermano Juanito al principio es toda mi conclusión final, así que estoy viendo, a la vez orando para cómo concluir, tal vez y fortalecer nomás algunas ideas porque lo ha expuesto ahí justamente la oración y todo lo que yo tenía al final de la conclusión. Es muy importante porque las aflicciones y las pruebas producen paciencia. Amén. ¿A cuánto le encantan las aflicciones? A nadie. Pero ¿quién quiere estar gozoso? Y bueno, entonces van a necesitar las pruebas. Porque la fe puesta a prueba no solamente produce paciencia, es la fe hace esto, que te puedas gozar a través de las tribulaciones. Así es. Tanto Jesús nos mostró el mayor ejemplo. Cuando vamos a Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice, Pedro, mira, Satanás pidió para zarandearos, pero yo oré por ti y oraré por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Y vuelto tú, dile a mis hermanos. Después del pecado de Pedro, porque lo negó 3 veces al Señor Jesús, lloró amargamente y en ese arrepentimiento. Después Pedro no fue el mismo, cometió otros errores, pero ya no fue el mismo, porque Dios lo había restaurado. Jesús es Dios y Él es el único que lo puede perdonar. Y si Él lo perdona, ¿quién lo puede condicionar? Si el Señor te perdonó, ¿quién te puede decir algo? ¿Amén? Acuérdense de la falsa culpabilidad. ¿Se acuerdan del legalismo, la falsa culpabilidad? Eso hay que sacarlo, desterrarlo de las congregaciones. El Señor Jesús ha muerto por todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y somos salvos por gracia. Amén. Vamos a Filipenses, le habló el hermano. Yo voy a hablar de Santiago y después voy a tomar tal vez 2 pasajes así. Primera de Pedro del 1 al 9 y tal vez Filipenses del 4 al 9. Voy a marcar algunos detalles. Vamos a Santiago. Reina Valera contemporánea tengo acá, pero voy a leer la Biblia de las Américas que me gusta cómo está en la traducción. Capítulo 1, versículo del 1 al 12. Voy a dar una introducción de lo que es el mensaje, el objetivo. Posiblemente los domingos siguientes, los hermanos, tanto yo como el otro, vamos a seguir con Santiago. Así que prepárense, ¿sí? Vamos a meternos en Santiago. Pero debemos saber bien de entrada, así no hay confusiones. ¿Quién era Santiago? Sí, hermano de Jesús. Bueno, pero ¿por qué escribe de esta manera? A los expatriados, a los de la dispersión, de la diáspora. ¿Quiénes eran? Bien. ¿Dónde? ¿En qué momento escribió Santiago? ¿Estaba el templo? ¿No estaba el templo? ¿Por qué mete la ley? ¿Por qué mete los profetas? ¿Por qué mete los salmos? Que es la dinámica de lo que es el Tanaj judío. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no está el concilio de lo que Pablo habla en Gálatas? Por eso hemos visto Gálatas, hermanos, para que tengan un mayor entendimiento. ¿Por qué no tenía la doctrina completa de lo que es la iglesia del cuerpo de Cristo y habla de sinagoga? Todo eso es muy importante. ¿Por qué si uno lee Mateo del 5 al 7, pareciera que el sermón del monte sigue acá? Bien. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dice así todas sus Biblias? ¿Parecido? Fíjense qué distinto a lo que yo le voy a mencionar como dice en el griego. Después. O sea, están esas palabras pero en otro orden. Y eso es muy enfático. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, algunos dice cabales, ¿no? Sin que os falte nada. Versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí usa una figura, usa un lenguaje, ¿sí? No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La palabra inestable es lo que está marcando la tónica de la ola justamente de un lado al otro. Versículo 9.
pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Algunos leen sin querer y dicen que cuando sea probado ponen y menos el A del aprobado. Si yo leo, porque una vez que ha sido probado, que seas probado no quiere decir que haya salido aprobado, ¿no? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay coronas, hay galardón. El otro día hablamos de las recompensas, el temor del Señor, la gratitud, el amor sobre todas las cosas y el significado eterno. ¿Se acuerdan? Eso es maravilloso. Bien, le voy a decir algunas cositas, aún para los hermanos, algunos detalles que no están aún en lo que han estudiado, para complementar. Lo que saben, buenísimo, pero para agregar un poco más de información. El título de las pruebas son necesarias para una fe viva. Ustedes van a encontrar en cualquier lugar que habla de la fe puesta en acción, la fe que vive, la fe sin obras muertas, tomando pasaje de 2, pero yo creo que las pruebas son necesarias para una fe viva. ¿Por qué? En la introducción, versículo 1, vamos todos, se identifica como siervo del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde aparece Santiago? Rápido. En Juan 7:5. En 1 Corintios 15:7. Se le apareció a los apóstoles, a Jacobo y después a mí. En Hechos capítulo 1, cuando estaba María y los hijos. Ahí aparece Juan, ese es el hermano de Jesús, el que no creía en Jesús, el que le fue a buscar de noche, Mateo 12 del 46 al 50, lo fueron a buscar a Jesús que estaba haciendo sanidades, milagros, y lo trataron como lunático según Marcos. Este Jacob, que justamente Jacobo es el nombre, por Jacobo y Santiago la forma fonética después cambió, pero Jacob es hermano de Jesús al igual que Judas. No eran apóstoles, pero fueron encomendados a esta tarea. ¿De qué? De escribir una epístola y una carta, especialmente a los judíos. Y quiero explicar esto. La iglesia de Dios, según Pablo en Efesios, por lo que el Espíritu Santo ha inspirado, que son las Escrituras, dice que no hay ni judío ni gentil. Gálatas dice que no hay ni judío ni gentil en cuanto a la justificación, en cuanto a la salvación. ¿Amén? Pero de condición, ustedes son argentinos y yo soy argentino. ¿Sí o no? Bueno, de condición ellos eran judíos. Y todavía no se congregaban en las casas como pasa después, más adelante, o en grupos más grandes, como los Corintos, o la casa de Cloé, o la casa, qué sé yo, de Epafras, no sé, la casa de quien sea de los hermanos. No, estaban en la sinagoga, porque la sinagoga la coparon los judíos que habían creído. ¿Se entiende o no? Entonces, él escribe, Santiago, a los judíos de la dispersión, de la diáspora que se habían desparramado por diferentes lugares. Tenían un problema teológico de entendimiento de la teoría y de la práctica. Habían menospreciado ciertas cosas, ¿sí? Y tomaron cierto libertinaje en el decir, en el pensamiento, en la conducta, en el abordar los temas de relación interpersonal entre los hermanos, se menospreciaban, y todo esto causaba un daño y un tropiezo. Porque el énfasis de la práctica no puede ser conducente si no hay una buena enseñanza. Si no hay una vida saludable en cuanto a la enseñanza, es difícil llevarlo a la práctica, porque solamente vas a estar errando. Y él dice, pero no debe ser así. No está mal que sean oidores, pero el hacedor justamente es poner en práctica, no solamente enseñar, porque muchos habían hecho maestros en la sinagoga, y ese es el gran problema. Y tal vez algunos neófitos caían en la condenación de Satanás en ser avergonzados, en ser algún tropiezo, no condenación de vida eterna. Condenación en el sentido de caer por ser tropiezo, por hacer tropezar a los demás y por estar en un momento de inestabilidad, porque le habla al hombre ahí sobre todas las cosas, que es como la onda del mar. Obviamente que por ende nos habla todo en este sentido de que el hombre es inestable, para un lado o para el otro, pero le está hablando a los judíos, centrado al pueblo judío que habían creído en Cristo Jesús. Eran creyentes, sí, eran hermanos en la fe, pero a la vez eran connacionales. Está bien ese calificativo de que hermanos míos también, están los judíos. ¿Cuándo lo escribe?
Tiene que ser antes del concilio de Jerusalén, que fue en el año 49. O sea que entre el 44 y el 48 podría ser. Yo lo coloco más en el 45. ¿Por qué? Porque veo que esta puede ser la primera carta. Él quedó como pastor de la iglesia de Jerusalén, uno de los 3 pilares, ¿se acuerdan? Jacobo, Pedro y Juan. Después nos habla más. En el capítulo, según lo que dicen, que después lo mataron. Pero después nos habla más en el capítulo, sí, en capítulo 15, y después ya no se habla de Jacobo. Al hermano de Juan de los Bonerges ya lo habían ejecutado en el capítulo 12, ¿se acuerdan? Este es el otro Jacobo, para identificar. Jacobo, hermano de Jesús. Pero acá no dice, yo soy Jacobo, hermano de Jesús. No. ¿Sabe cómo dice el griego, que es interesante? Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que en el texto original, que lo estaba revisando, es importante notar esto, escuchen, es distinto a las traducciones del castellano, porque el énfasis no está en el siervo, sino de quién es o a quién pertenece. Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Él podría haber dicho Santiago, entre paréntesis, hermano de Jesús. No lo dijo. Siervo del Señor. Y no ocurrió esto hasta después de la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Porque antes no creía. Vemos en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 27, si ustedes agarran su Biblia, sí, hasta el 27, vemos 3 secciones importantes. La fe puesta a prueba, la fe a través de las tentaciones y la fe producida por la palabra de Dios. Esos son los 3 temas que se tratan ahí. Pero Santiago era una persona muy culta y muy educado, una persona que manejaba el tema atmosférico, manejaba lo que es fauna, manejaba lo que es náutica. Impresionante los temas que él saca. La parte de las figuras lingüísticas. La lengua, nuestra lengua, tiene un recurso que está atado al contexto de nosotros, ¿sí? Y las metáforas que utiliza, los símiles, las figuras, tienen muchas figuras de dicción que hay que interpretarlas. Por ejemplo, si el hombre es como la ola del mar, lo que está mostrando es inestabilidad. Y esa figura se llama símil, porque es como la onda del mar. O puede ser una metáfora. Es como o sea, Jesús dice, yo soy la puerta. Pero Jesús no es una puerta. Está explicando una realidad, una verdad espiritual. ¿Qué nos quiere decir Santiago con esto? Es importante todo el contexto, que si uno no entiende las pruebas, va a seguir siendo, ¿qué? Inmaduro. Pero el hombre que realmente entiende el propósito de las pruebas va a llegar a la madurez. Yo lo dividí de esta manera. Versículo 1 está hablando del autor. Versículo 2 al 4 habla de su mensaje. Versículo 5 al 8 habla de la sabiduría, porque habla de la necesidad y la provisión de Dios. Y versículo 9 al 12 habla de la recompensa por actuar con sabiduría a través de las pruebas. Las pruebas producen paciencia y las pruebas tienen que pasarse a través de muchas aflicciones. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: es necesario que entremos. Pablo los exhortó y los animó a los hermanos. A través de muchas aflicciones es necesario que pasemos. Primera de Corintios 10, versículo 13. Y aún a través de estas aflicciones y pruebas, Dios nos da juntamente la salida. Segunda de Corintios capítulo 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, es una tribulación y aflicción momentánea. Produce en vosotros, en ustedes, en mí, un cada vez. Escuche, interesante, parece que el peso de gloria, o sea, tiene una balanza el Señor. Eterno peso de gloria. ¿Por qué? No solamente estaremos con Él, acuérdense del significado eterno, más allá, sino en esta vida, en la fidelidad, en el compromiso, todo esto tendrá recompensa. Él es galardonador de lo que le busca. Él quiere darnos aquello de lo que prometió. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que contentarnos en saber que queremos hacer su voluntad, porque la obligación está ligada al compromiso que tenemos con Él, por lo que Él es. ¿Se acuerdan de ese? Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que sos. Entonces, si yo tengo alguna situación difícil, alguna aflicción, alguna amargura, la amargura es complicado, porque la amargura, una vez que empezó ahí, forma una raíz, como hablaba nuestra hermana también, y está ahí abajo, y se empieza, no es pivotante, no es así, para todos lados. Ya no es tristeza, es una amargura, todo amargura. Esaú tuvo profunda amargura. Elías llegó casi con una depresión. Me quiero matar. Job dijo también.
Habacuc dijo, tú eres un Dios de ojos limpios, ¿no ves el pecado que hay en Israel? La tristeza invadió a un montón de hombres en actitudes. Muchas veces nosotros estamos así, ¿o no? ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito. ¿Para qué te traje? El propósito de las pruebas. Y en la Biblia que yo tengo, acostumbro siempre a colocar al costado, ¿sí?, un título. Y del versículo 1 al 4 es el propósito de las pruebas. Y del 5 al 9, esto es algo que tengo hace rato, la sabiduría para entender las pruebas. ¿Está bien? Y el otro es el triunfo y la victoria una vez que hemos pasado la prueba. El versículo 12, la corona de vida, es a los que fueron probados y aprobados. O sea que hay una corona de la vida, que así se llama, para los que en fidelidad perseveran y resisten a pesar de las dificultades. Versículo 1 se identifica como siervo. Está la actitud apropiada hacia las pruebas. El versículo 2 dice de esta manera: consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas. Acá hay diversas pruebas y de distintos colores. El producto final de las pruebas está en el 3 y el 4. Sabiendo que la caridad probada de su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos, teleios, ¿no?, e íntegros, sin que dejen nada que desear o sin que falte nada, que es mejor la traducción. Esta es la vida de Jerusalén. El escritor llamado Jacobo, al igual que en Gálatas 1:19, lo menciona Pablo, dice hermano de Jesús. Y hermano de Judas según la epístola que lleva su nombre, Mateo 13:55. Este Jacobo no es hermano de Juan, según Hechos 12:2, que es el que sufrió el martirio que les dije hoy. Fue el líder de la iglesia de Jerusalén, ustedes lo pueden ver en Hechos 15, y cuando Pablo lo menciona en 1 Corintios 15:7. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Eran cristianos? Sí, nosotros tomamos el nombre de cristiano porque después se les llamó por primera vez cristiano en Antioquía. ¿Se acuerdan Hechos 11? Pero todavía cuando estaba Santiago, la iglesia incipiente no tenía toda la doctrina de lo que es el cuerpo de Cristo y lo que es la iglesia, ¿entienden? Por más que haya ocurrido lo de Cornelio no tiene nada que ver. Él no tenía lo que Dios le dio a ¿quién? A Pablo. ¿Estamos entendiendo? Por eso lo que tenía la información, ¿cuál era? Todo el Viejo Testamento y a la luz que había recibido ahora en Cristo, la ley de Cristo. Por eso es muy importante. Esto es muy interesante. ¿Cuál es la fecha del año 45? Él usó la palabra sinagoga. Pueden corroborar conmigo. Capítulo 2, versículo 2. Sinagoga no es iglesia. Era la iglesia en ese sentido judía. Porque estaban los judíos que habían creído en Cristo, pero todavía no era la eclesía que estaba en las casas. O sea que habían copado, muchos habían creído en Cristo. Acuérdense, ¿cuántos se convirtieron cuando Pedro dio el sermón? ¿Y en el otro? ¿No se acuerdan la cantidad? ¿No los contaron? 3.000 y 5.000, estás confundiendo con los panes y los peces vos. Bueno, cuenten y van a ver que eran un montón. ¿Dónde metemos acá 3.000 y 4.000? No lo meté afuera. No sé si entran afuera 3.000 o 4.000. Sí, en la cancha de Boca sí entran. Están orando por hoy, ¿no? Bien. Es importante. Es importante notar esto. Si hay 7.000 personas, ¿dónde se fueron? Vieron que los libros que estudiamos historia de la iglesia, todos casi nunca hablan de ese tema, Rodrigo. ¿Dónde se fueron esas personas? La dispersión. ¿De qué dispersión me habla? ¿La de Hechos 2? ¿La de Hechos 8? ¿La de Hechos 10? No lo sabemos. Pero estaban esparcidos o no. ¿Qué les quiere decir? Las dificultades que ustedes están teniendo en el lugar donde están con sus hermanos en la fe, no haya oprobio entre ustedes. Ayúdense. Las dificultades van a producir. Estaban ellos, como los judíos se mueven, no digo como los menonitas, pero en cada lugar habían ciertos judíos que se reunían, que ya habían creído en Cristo. Amén. Y se tenían que ver, y había aflicciones, como la hay entre nosotros. Cuando hay servicio, hay aflicciones, hay aspereza, porque Dios nos va formando la imagen de ¿quién? No del hermano, de Cristo. Yo no tengo que ser como vos ni vos como yo, tengo que ser como Cristo.
Sí, imitar los unos a los otros, pero el que imita a Cristo, vos imita a Cristo, estamos todos yendo a Él. Y los hermanos tenían esta aflicción. ¿Dónde es el lugar donde escribe Él? Según dicen, Jerusalén o Palestina. Abrazó la fe. Miren el 2.1 lo que dice. Es interesante. El 1.25 también. Anoté 3 versículos. El 25 dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. O sea, que eran hermanos en la fe. Ya habían creído en Cristo. Capítulo 2, versículo 12. Acá los números son bien chiquitos. Capítulo 2, versículo 12, dice, hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da la libertad. No la ley de Moisés, la ley de Cristo. Y esto es muy importante, hermano. O sea, yo leí 3 que habían abrazado la fe. ¿Se entienden? Capítulo 2, versículo 1, el 1.25 y el 2.12. No está bajo un yugo de esclavitud, eso es lo que está diciendo. Habían creído, si no estaban bajo la ley perfecta, la ley de la libertad, no la ley de Moisés. La ley de Moisés era un ayo. Acá son hermanos en la fe, habían creído, eran judíos. Y tenían que vivir conforme a la ley de la libertad, no la ley de Moisés. Entonces, todo el momento cuando le orienta ciertos principios del Viejo Testamento es para traer que su conducta no está bien. Pero acuérdense, esto sigue. Esto es provechoso para nosotros, sí. No estamos bajo ningún yugo. Estamos bajo la libertad. ¿El objetivo cuál era? Corregir un error de práctica y otro teológico entre los judíos creyentes. Había mucha disputa entre ellos, seguramente discusiones en la forma de pensar, pero lo transmitían en sus actitudes y en su forma de hablar seguro también. Ustedes cuando están enojados no solamente piensan, sino que el enojo es algo que se manifiesta, ¿o no? Y las dificultades que acá veo, no hagas esto al otro, son actitudes que se ven, ¿o no? Que son manifiestas. Y si la verdadera fe, en esas dificultades, hay un fruto que produce, que es paciencia, es el resultado. Pero si hay dificultades y uno no entiende por qué me pasa, o el camino color de rosa, ¿es un camino color de rosa para nosotros el cristianismo? No. ¿Quién nos dijo que todo no iba a salir bien? No, nunca nos dijo que todo no iba a salir bien. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nunca dijo que todo va a salir bien. Dijo que en Él tenemos la victoria, que es distinto, que es la provisión. Nunca nos dijo que todo no iría bien, sino que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, no que nos iría bien, porque aún incluso los males han sido para bien, pero es para formarnos, hacernos como Él. ¿Cómo encaja esto bajo el principio de 1 Corintios 13? A ver, el amor es, vamos a 2, es sufrido y es benigno. ¿Cómo encaja esto con las pruebas? Que aguanta, pero que aguante. No, pero ¿qué tipo de aguante? ¿Se acuerdan que hablamos de soportar? No salirnos de ese momento de la prueba, mantenernos en esa circunstancia y mientras están en oración. Esta semana estuvimos en oración y seguimos en oración y estamos orando por ustedes, por las necesidades y por nosotros también. Debemos orar por nosotros mismos. Ay, yo oré por vos. Porque debemos orar por nosotros mismos. Tampoco toda la oración va a estar centrada en nosotros. Sería una forma muy hedonista, ¿no? Solamente yo. No, el hermano también. Pero debo orar por mí. Debo orar por mi vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Hoy nos acercamos conmemorando. Son símbolos que representan. No menospreciamos. Tomamos muy en serio. Pero cada uno examínese y coma. Amén. Y si tenemos un tiempo a través de la palabra del Señor y está haciendo algo en tu mente, en tu pensamiento, y te estás dando cuenta que no estás entendiendo el propósito de aquellas cosas, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué todo me va mal? Bueno, te voy a decir que las personas son usadas por el enemigo. Satanás los utiliza. Ellos no se dan cuenta que los utilizan. Pero la raíz viene del pecado de Adán. Todos son pecadores. Y lo que hacen es manifestar más o menos el pecado. Ay, qué buen colega que me tocó. No sabe, una hermosura. Sacaría la muela todo el día con él. Ay, qué bueno, no sabe el patiero, qué amoroso. Y después te toca uno que le decís como a mí me pasó. Me dice, ¿cómo crees que te corte el pasto? Parejo nomás, hasta la cebolla verdeo me cortó.
¿Saben cómo brotó? No la raíz de amargura. Una bronquitis tenía aguda. Y me fui a orar. Me rompió toda. O sea, pónganse en la posición. Yo estuve ahí con Luciana. La cebollita, los perejiles, los morroncitos, la mentita. Cuando me miraba me decía, ¿querés que te corte? No, está todo bien. Está todo bien. Lo dejé y todo bien. Pero no, nunca más. Nunca más. Me podó todo. Está perdonado, hermano. Pero cada decisión trae consecuencias. ¿Cómo estuve yo en ese momento? Algo sencillo, muy triste. ¿Por una menta? No, no es eso. No es eso. Es la actitud con la que hizo sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. No lo hizo con amor. Hizo rápido, tal vez para cobrar e irse, porque cortan rápido. Y bueno, cuando yo cortaba el pasto, cortaba bien prolijito. Sacaba la hojita, todo. Hacer las cosas con amor, hacernos sin quejar. Y hablaba del lado que es cristiano. A nosotros nos toca la parte más difícil, Ellos no se dan cuenta cuánto tropiezo nos quieren meter. Pero nosotros estamos entendiendo para qué están las aflicciones. A veces ellos no se dan cuenta que qué difícil esta persona. Cada vez te pone querés avanzar y te pone un palo en la rueda. Te pone una homocinética. Es increíble. ¿Por qué tantas aflicciones? No es para siempre, hermanos. Es momentáneo. No es que siempre va a estar al palo con todas las aflicciones, lucha y prueba. Porque no es así. Si pasa eso, es porque hay pecados que no sean confesados. Yo todos los días no tengo, todos los días prueba los 365 días del año. O ustedes sí. No, hay momentos donde aprieta un poquito más. ¿O no? Y nos estrangula, como dijo Juanito. Es la palabra justamente. Impresionante. Así es. Pero el Señor nos ayuda. Una fe viviente resulta en obras que honran a Dios. Esto es lo que nos decía Tony en el campamento el año pasado, ¿no? Y yo le decía a los hermanos, sí, debería ser, porque la fe viva produce obras, pero cuidado, porque las obras también se pueden aparentar, y los frutos también pueden estar enmarcados en una apariencia, y no son frutos genuinos, ni de arrepentimiento, no de un corazón tampoco sano, si son de apariencia. Hay gente que aparenta, pero no es esencialmente. Y hay gente que lo puede discernir, hay gente que tiene el sexto sentido y hay gente que tiene discernimiento de cara, se da cuenta enseguida. Entonces, la exaltación de un mero conocimiento de la ley, ¿ayuda o no ayuda? ¿Para el judío le ayudaba a saber nosotros sabemos la ley? No, porque eso provoca jactancia. Lo que decía estaba muy lejos de lo que hacían. Jesús le dice a los fariseos y escribas en Mateo 23, hagan lo que dicen y no lo que hacen. Nunca dijo, porque son fariseos y escribas. No lo menospreció Jesús por eso, sino por la hipocresía que había reinante en sus corazones. La característica especial que hay acá abundan en figuras de dicción. Les voy a nombrar nomás, figuras literarias. ¿Qué hacen? Son ilustraciones extraídas de la experiencia natural y humana. El uso constante son de diatribas que se utiliza ahí, ¿no? Está llamando la atención sobre algo. El vocabulario de Santiago es muy parecido al Sermón del Monte, porque la influencia es muy fuerte de Jesús. Aunque no se nombra a Jesús casi en todas ustedes no van a encontrar a Jesús, todas van dirigidas hacia lo que Jesús dijo. ¿Cuál es el argumento? Que una fe viviente resulta en obras que honran ¿a quién? A Dios. Se mete en el argumento del capítulo 1, versículo 2 hasta el 18 se mete. Es maravilloso esto. ¿Una fe viva produce gozo o no? Sí, hermanos. Un gozo, en realidad, en medio de las pruebas. Produce gozo y como resultado, ¿qué produce? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Madurez. Excelente. A ver, vamos a la escalera. ¿Qué produce la prueba? Primero, gozo. ¿Paciencia? Bueno, aquel no quiere el gozo. ¿Sí? La prueba de vuestra fe. Amén. En el texto ya les dije, y aunque no siempre podemos reconocer todos estos datos, vamos a hacer bien en saber quién, el autor, dónde escribió, la fecha, a quién se dirige, cuál es el mensaje, qué es lo que quiere hacer, quiere fortalecerlo, quiere alentarlo a los hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no? La fe puesta a prueba. Santiago coloca eso.
Versículo del 2 al 4 produce paciencia. ¿Estamos de acuerdo que la paciencia es lo que están marcando ahí o no? Bien, del 5 al 8 apela a la sabiduría a través de la oración. La hermana Loti, hace unos domingos atrás, habló de la fe que es de Dios, sabiduría de Dios, sabiduría, y la sabiduría que es terrenal, diabólica. Bueno, nosotros para que no movernos en una sabiduría que es diabólica y terrenal, debemos siempre corregirnos e ir a la sabiduría ¿de quién? De Dios. El que tiene esa aflicción en su corazón, no entiendo por qué me pasa esto. Esta persona que está ahí, Dios te va a dar la sabiduría a través de la oración y para que entiendas el propósito a través de la prueba. Porque las pruebas no es un tipo de prueba. En la escuela, en la carnicería, en mi barrio o en tu barrio. En cualquier lugar puede ser. ¿Es verdad o no? Porque a veces lo centramos en mi casa o con mi suegro o mi suegra o mi familia. No, de diversas formas, pero también de colores. Hay pruebas que son así pequeñas. ¿Es verdad? Ay, qué bien que la pasé. Gracias, Señor, me diste la victoria. Y hay pruebas que tardas más. Parece que estás en el desierto de Sahara. Si alguna vez ves el mapa en África, es algo maravilloso. No termina nunca. No termina nunca. Pero el Señor puede hacer como un oasis en el desierto y puede darte agua, alimentarte y decir, vamos, levántate que largo camino te resta. Solamente cuando entendemos el propósito. ¿A quién se lo dijo? A Elías. Estoy yo solamente, solo, a todos mataron. Tranquilo, que hay 7.000 hombres que no doblaron sus rodillas Baal. Él pensó que estaba solo. Dios ya se había adelantado un poquito. Amén. Señor, yo solo estoy acá sirviéndote. No, hay un montón de hermanos que también lo están haciendo. Amén. Esto es buenísimo. Hay una figura que es la ola del mar. El uso literario es el símil en versículo 6 y el significado de la inestabilidad. Imagínense si aprendemos cada figura de dicción. Sería una riqueza maravillosa. ¿Entendieron? ¿Por qué está? Porque el hombre que es inestable está como la onda del mar. La ola, perdón, va de un lado al otro. ¿Se acuerdan del que se mira en el espejo atentamente a la ley de Jehová? Y esto es perfecto porque la ley convence y demás. Pero aquel que mira en el espejo y se olvida, tiene que ver con la inmadurez, todo el tiempo con la inmadurez. Nosotros queremos madurez, Señor, ayúdanos en esto. No menciona el concilio de Jerusalén, que fue en el año 49, no menciona la destrucción del templo, por eso tiene que ser en el 45. En Santiago hay referencia de sinagoga. Tenía un enfoque amplio cuando escribió, pero limitado a la vez por todo el cuerpo de doctrina. ¿Hasta ahí se entendió? Se dirige a todos los judíos de la diáspora en Oriente. No sabemos en qué, yo no sé en qué parte está hablando de todos los que se dispersaron, pero seguramente en el martirio de Esteban, antes cuando Pablo respiraba amenazas, ahí se habrán ido un montón de hermanos. Imagínense, Saulo, viene Saulo, ¿qué haces vos? ¿Salís corriendo para dónde, Betty? ¿A dónde va? Vámonos. ¿Se entiende como estoy diciendo? ¿Vos a dónde vas? Como en las películas nosotros vemos. ¿Qué película? No. Esto era así. Salimos corriendo, vamos para aquel lado. Y otros se fueron, qué sé yo, para África. Y otros se fueron para lo que es, para el oriente, para el otro lado, obviamente. Qué tremendo. Huyeron porque estaba alguien que los iba a liquidar, que era Pablo. Sí, Pablo no. Saulo no jugaba. Estaban pasando experiencias fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Estos cristianos estaban siendo asediados, y asedidos también, por las dudas, por varias clases de males. ¿Cuáles eran los males? El músculo, la lengua, era uno. La lengua puede encender un gran y dar ejemplo de caballo y todo demás. Bien. Pasaban persecución y a la vez ellos tenían problemas internos. Imagínense que te estén asediando, que te estén persiguiendo, y encima adentro, los que estamos ahí adentro del arca de Noé, no nos llevamos bien. Sería de terror eso, ¿no? Gracias, Señor, que no. Qué feo sería. Por eso el proverbio dice que es mejor un pan no más que una abundancia en angustia.
Es feo, ¿eh? La aflicción que sientas de afuera y con los tuyos que está dentro no hay paz. No sé si te pasó. En la familia pasa. En las grandes familias y en las pequeñas. Qué tristeza cuando no está eso, ¿no? Una sola cosita enciende. Pero si estábamos bien. Hiroshima. Pero estábamos re bien. ¿Vos viste que recién hasta después del punto? ¿Nunca les pasó, hermanos? Son sorprendentes ustedes. Les pasó experiencia así que estaba todo con quietud y en un segundo se cortó el silencio con una gilet. Y nadie habla hasta que pase un rato. Bueno, voy a levantar los platos. Y vos decís, pasa. En esa situación, en otro contexto, estoy hablando de personas que estaban conviviendo porque habían ido juntos varios de los judíos. Los judíos de la diáspora en Oriente estaban pasando experiencias fuertes. Estos cristianos estaban siendo asediados por varias clases de males, tales como las persecuciones por sus propios connacionales. ¿Quiénes eran? Los judíos. No podían volver, porque una cosa es el exilio, yo expliqué esto, y otra cosa el ostracismo. El ostracismo era eso que vos te salías de tu lugar pero no volvías más. En el caso de, por ejemplo, el publicano, Leví, ven y sígueme. Él sabía que era un traidor ¿a quién? A los judíos, estaban los celotes. Este está cobrando impuestos encima para el Imperio Romano. Él sabía que si dejaba eso, nunca más iba a volver. Cuando Jesús dijo, ven y sígueme, tenía otra cosa. Las personas que habían creído en Cristo estaban destinadas a irse porque sus familiares lo iban a perseguir. Ustedes comparen esto, tal vez parece cruel lo que voy a decir, pero no por el punto de los judíos. Cuando una persona del Islam se convierte al Señor, tremendo. Y usted, a ver, yo quiero que usted, por favor, hermano, bájelo a la realidad. Ustedes piensan que una persona que es judío, que tiene la Torá, que tiene a Moshe, que tiene a Abraham, que tiene a David, y cree en este hombre que está en la cruz, que lo tienen como un loco, un lunático, que es un blasfemo, ¿ustedes creen que los judíos van a aceptar que uno de sus familiares crea en este impostor? Bueno, hermano, esa es la connotación que le estoy diciendo. ¿Vos estás loco? Te vas de nuestra casa. Imagínese echar a un hijo de su casa. En ese punto, te vas. Y eso lo hacen, las personas lo hacen. Pero Jesús ha hecho algo en ellos que los va a fortalecer. Jesús ha hecho algo en esas personas. Por eso, hermanos, traten de soportar, pero no con sus fuerzas. Van a soportar por medio de la obra que el Señor hizo. Hay un trato injusto entre ellos. Hay aflicciones físicas también. Se ve que se maltrataban los hermanos. Ellos tomaron una actitud incorrecta para con Dios y las dádivas de Dios. Y se entregaron a una conducta en desenfrenos. Habían pecados en ellos, hermanos. Si ustedes leen, había pecados, no pecaditos, había pecados. El propósito de la epístola de cuál era corregir un error de práctica y otro teológico. Una fe viva honra a Dios. Ellos no estaban honrando ¿a quién? No estaban honrando a Dios. No estaban honrando a Dios. Algunos hacían ver. Al estar sufriendo pruebas y dificultades fueron llevados a la desesperación. Unos habían caído en la indiferencia y caían al desconfiar de la palabra de Dios. Otros en la superficialidad. Superficie es lo de arriba. Pero no solo afecta la persona. A ver, yo digo, bueno, es mi problema. No solamente afecta a tu relación personal con Dios. Afectaba a la relación con sus hermanos. Porque vos podés decir que a Dios todos los días vas en oración y me podés mentir, bien lindo me podés mentir. Pero a Dios nadie le puede mentir. Él conoce. Pero al hermano vos le podés hacer ver que estás... Mira, no te estás congregando, ¿hace cuánto que no venís? Hace como 6 meses. ¿Qué pasa, hermano, que no estás viniendo? ¿Qué está pasando? No, mi fe está intacta. Es impresionante, la verdad que es admirable. Bueno, así muchos responden. Tu fe no puede estar intacta sin la comunión con tus hermanos, porque Dios te puso en un cuerpo. Nadie es llanero solitario. Yo quise hacerlo un tiempo como superviviente y no me salió bien, porque el conocimiento que vos tenés para aplicar, Dios lo pone siempre para compartir con los otros, no solamente con tu familia. No solamente, hay otras personas que necesitan del Señor también. Hay que evangelizar a los perdidos, consolidar a los santos. ¿Cómo haces la obra del ministerio? Si viéndote a vos mismo.
Jesucristo no hacía eso. Pablo tampoco, ni Pedro. Todos los discípulos, su vida la gastaron para el Señor, hablando así. Estos hermanos habían caído en el pecado de usar mal la lengua, el pecado de codicia y la mundanalidad. ¿Se acuerdan? Almas inconstantes. La fe produce gozo en medio de las pruebas, activa como resultado de la paciencia, y la paciencia la madurez. Y nos mueve a orar. El hermano hablaba de la oración y los 4 motivos ahí importantes en cuanto a la oración. Y mueve a orar pidiendo sabiduría a Dios. Cuando vos tenés alguna dificultad, pongamos así, alguna decisión que tomar, ¿orás a Dios? ¿Encomendás tu causa a Dios o no? Decís, Señor, que se haga tu voluntad. Tú tienes lo mejor para mí. Tú sabes, no haces cruzar con personas, todo. ¿O no oramos a Dios? O vamos y no, que salga lo que sea la suerte y haces tipo, ¿orás a Dios pidiendo sabiduría? Hoy le contaba a Analía de una situación, de una persona que tomó una mala decisión de su vida. Ayer me comentaba, su matrimonio está destruido. Y mi pregunta fue, ¿y vos conocías a Cristo? Una mala decisión. Nuestras malas decisiones traen consecuencias. En Cristo somos personas nuevas, pero aún nosotros como cristianos, cada una de nuestras decisiones, cuidado, no mezclen la confesión de los pecados, que somos limpios y perdonados, con las cicatrices que deja el pecado y las consecuencias. Es inevitable. Ellos se estaban lastimando, se ve. Espiritualmente, moralmente, no estaban bien. Las pruebas producen paciencia. Santiago es un hombre en acción. Él habla de las pruebas y tentaciones más adelante, ¿no? Pero dice que son instrumentos para probar ¿qué? La fe. Y estas sobrevienen a los hijos de Dios y están destinadas a producir madurez. Es una locura. ¿Cómo Dios va a permitir esto en mi vida? ¿Ah, no? ¿Y por qué de esta manera? Dios es bueno. Todo el tiempo, como dicen en la María. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿No te puede pasar eso? Sí, nos puede pasar. La verdadera demostración de la fe, ¿cuál es? Es el fruto que ésta produce. Un verdadero cristiano debe ser hacedor, no tan solamente oidor. Vamos a 1 de Pedro un segundito, versículo 1 al 9. Solamente lo leo y remarco algunas cosas. Pedro del 1 al 9. ¿Lo encontraron? Capítulo 1, versículo 1 al 9. Habla de los sufrimientos, habla de la paciencia. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Ahí vemos la Trinidad trabajando en la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Primer punto, Él nos eligió, nos hizo nacer de nuevo. ¿No? Eso es lo que dice Pedro, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia. Y esta herencia es incorruptible, nada la corrompe, inmaculada, sin mancha, y que no se marchita, no, a través del tiempo permanece. Está reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, esta la tenemos todos. Para obtener una herencia incorruptible, dice, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Pero allá me habla de una corona de la vida que se logra o que se gana a través de ¿qué? Del sufrimiento y la fidelidad. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Versículo 6. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con una prueba. Con 2 pruebas, con diversas pruebas y de todos los colores, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta ¿en qué? En alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea que si la fe es probada, también va a haber recompensas por la fidelidad. Versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis, nuestro Señor Jesucristo.
y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. ¿Creen en Él? Amén. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable. De vuelta el gozo en la epístola. Un gozo inefable que no se puede explicar con palabras. Y lleno de gloria, versículo 9, obteniendo como resultado vuestra fe, la salvación de vuestras almas. La obtención de vuestras almas, la redención de nuestro cuerpo, eso será el final, la consumación de lo que ya ha sido al principio, al momento de creer. Desde acá del momento de creer hasta estar con Él, no hicimos nada. En la fidelidad nos toca a nosotros. Y el compromiso, algunas cositas. ¿Por qué a mí? Preguntas. ¿Por qué justo ahora? ¿Y el camino de rosas? Tiene que cantar la canción, Rosas para mí. ¿Falta algo más que me pase ahora? ¿Y encima esto? ¿Quién no ha dicho estas preguntas? Bueno, hay más, ¿no? Hay un propósito bien definido. La palabra, ustedes saben que es peirasmos. Peirasmos es prueba. ¿Saben qué decir diversas pruebas? De todos colores. La palabra dokimon, ¿se acuerda dokimon? Probado. De ahí viene la palabra, ¿sí? La calidad probada. Adóquimos, reprobado. ¿Qué quiere decir calidad probada? Es probar, es demostrar la verdadera calidad de la obra. Hipomonen, ¿se acuerdan? Resistencia, permanecer a través de la prueba. Tiene que ver con esa paciencia. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que a pesar del sufrimiento de la prueba hay que un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Que decía Pedro, Dios nos escogió. Les pertenecemos, nos ha hecho nacer de nuevo y tenemos una herencia que es como incorruptible, inmarcesible e incontaminada. ¿Somos probados a través del sufrimiento o no? Sí, porque tenemos un estímulo y tenemos una posición en el versículo 5, en el Señor Jesucristo. En el versículo 6 somos probados en el sufrimiento, porque son diversas pruebas, por eso se necesita estar aplomado, ¿con quién? Con las Escrituras y constante. Y el versículo final del 7 al 9 es el propósito del sufrimiento, porque trae fruto, porque glorifica a Dios. Dios lo establece para que la fe del cristiano sea firme y genuina. Más preciosa que el oro. Hermanos, para terminar, cuando no entendemos lo que nos está sucediendo, hagamos un alto. Usemos el recurso espiritual. ¿Cuál es? La oración. Como primer punto. ¿Está bien? ¿Me siguen? Cuando el cristiano no reconoce el propósito de Dios para su vida, entra en un desierto y batalla psicológica, pecados espirituales también que no puede salir adelante, una mente que está minada de malos pensamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar. ¿Con qué vamos a orar? Ahí está Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 9. No lo vamos a leer. Necesitamos orar correctamente, pensar correctamente. ¿Qué más? Sentir correctamente, porque él tiene que ser con forma de voluntad, y hacer correctamente, actuar correctamente. ¿Tenés preocupaciones hoy? Nadie tiene preocupaciones, entonces la palabra es para otro. Tenemos preocupaciones seguramente. Que el afán, que el estrés no te gane eso. Que las cosas que batallan en tu mente, anda con Efesios 6:17. Los dardos de fuego se apagan con el escudo de la fe, no con tus fuerzas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es el versículo 6? De que nos habla de orar correctamente. Es contarle al Señor que todo. ¿Qué es la paz que viene de Dios? Nos da tranquilidad. Es un centinela que guarda nuestros pensamientos, pero nuestras afecciones también. ¿Qué tiene que ver con que todo lo puro, todo lo honesto y esto? Tiene que ver con la biografía de Cristo en mi vida. Tiene que ver con la abundancia del Señor. Miren, todo lo honesto, todo lo puro, todo. ¿Quién es? Es el carácter de Cristo. Y el versículo 9, en todo esto, pensad, la conducta sana sigue con resultados del pensamiento sano. La madurez cristiana, que no se mide por lo que oímos, sino por lo que hacemos. Oremos. Que no se